捏造して誇張して都合の悪い部分はきれいに隠すならば Todos mentimos. Mentimos cuando decimos que estamos bien, cuando respondemos todo tranquilo, cuando sonreímos aunque por dentro no haya nada. Mentimos en cosas pequeñas, pero también en las más importantes, porque a veces ser uno mismo no es suficiente, y entonces empezamos a cambiar. Un poco al inicio, casi imperceptible, una sonrisa más falsa, una respuesta más pensada, una versión más aceptable. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Ya no sabes cuál eres tú. Hay personas que viven así toda su vida, interpretando, adaptándose, convirtiéndose en lo que otros quieren ver. No porque quieran mentir, sino porque es la única forma que conocen de ser aceptados. Esto no es una historia sobre fama, no es una historia sobre idols, es una historia sobre identidad, sobre lo que pasa cuando una persona deja de sentir y aprende a actuar en su lugar, sobre lo que pasa cuando una mentira se repite tantas veces que deja de parecer una mentira. Porque hay algo más perturbador que engañar a los demás, y es engañarte a ti mismo. Creer que una sonrisa es real, que ese te amo significa algo, que esa versión de ti eres tú. Y en ese punto ya no estás fingiendo, ya te convertiste en el personaje. La identidad no es algo que se descubre, es algo que se fabrica. Ai Hoshino es el ejemplo más claro de esto. No es perfecta por naturaleza, es perfecta porque aprendió a hacerlo. Cada sonrisa que muestra, cada mirada y cada palabra están cuidadosamente construidas para gustar. Nada es accidental, todo forma parte de una versión diseñada de sí misma. Ai no muestra quién es en realidad, muestra lo que la gente quiere ver. Y precisamente eso es lo que la convierte en una idol. Sin embargo, hay un problema en todo esto. Esa versión que ella creó funciona mejor que su verdadero yo. Es más aceptada, más querida, más exitosa. Por eso comienza a repetirla constantemente, en el escenario, frente a las cámaras y con el tiempo, incluso cuando está completamente sola. Poco a poco, la línea entre lo real y lo falso desaparece. Llega un punto en el que ya no hay diferencia entre Ai como persona y el personaje que construyó. La actuación deja de ser un acto consciente y se convierte en su única forma de existir. Y ahí es donde surge lo verdaderamente perturbador. No es el hecho de que esté mintiendo, es que esa mentira se ha convertido en lo único que le queda. Porque si deja de actuar, si deja de ser esa versión perfecta que todos aman, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda de ella? Esa es la verdadera cuestión que plantea la historia. No se trata de descubrir quién es Ai Hoshino, se trata de preguntarse si alguna vez existió alguien real detrás de esa sonrisa. En esta historia, el amor no es algo que simplemente exista, es algo que se aprende, o en el caso de Ai Hoshino, algo que se imita. Ai entiende perfectamente cómo funciona el amor desde afuera, sabe qué decir, cómo actuar, cómo mirar, sabe cuándo decir te amo y cómo hacer que esas palabras suenen sinceras y cómo provocar una emoción en los demás. Desde la perspectiva del espectador, todo parece real, pero no lo es. Ai no siente ese amor de la manera que debería, no porque sea fría o indiferente, sino porque nunca tuvo la oportunidad de entenderlo realmente. Para ella, el amor es una idea, no una experiencia. Es algo que observa en otros, algo que reproduce, pero algo que no nace de forma natural dentro de ella. Por eso, recurre a lo único que sabe hacer, que es actuar. Cada te amo que dice forma parte de un papel. Cada sonrisa, cada gesto, cada reacción está cuidadosamente construida para cumplir con una expectativa, y con el tiempo esa actuación deja de ser algo consciente
y se convierte en parte de su rutina. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando incluso ella empieza a dudar. Se repiten esas palabras suficientes veces. Si actúa con la intensidad adecuada, ¿podría volverse real? ¿Es posible que una mentira repetida constantemente termine convirtiéndose en verdad? Ai no miente con la intención de manipular, miente porque desea creer en lo que está diciendo, porque en el fondo existe una necesidad genuina, la necesidad de sentir algo que nunca ha podido experimentar. Y aún así, continúa. Amada por millones de personas, admirada, idolatrada, pero completamente desconectada de todo aquello que todos creen que representa. Hasta que llega el momento en el que ya no hay escenario, no hay cámaras, no hay público, no hay razón para seguir actuando. Y aún así lo dice, los amo. Esa vez es diferente. No suena ensayado, no suena construido, no suena como una parte de un personaje. Por primera vez suena real. Pero ese punto, cuando finalmente logra comprender lo que significa amar, ya es demasiado tarde. Hay personas que realmente no saben amar y viven fingiendo toda su vida. Aquí, el trauma no es solo un evento del pasado, es algo que define el presente. Aqua es la representación más clara de eso. Desde el momento en que presencia la muerte de Ai, su vida deja de avanzar de forma normal. No hay un proceso de duelo, no hay una etapa de aceptación. En lugar de eso, su identidad comienza a construirse alrededor de ese momento. El dolor no se queda como recuerdo, se convierte en su motor. Aqua no busca sanar, no intenta dejar atrás lo que pasó. Al contrario, se aferra a ello, porque es lo único que le da dirección. Su objetivo es claro, encontrar al responsable y vengarse. Pero esa búsqueda no es justicia, es obsesión. Cada decisión que toma, cada relación que forma y cada paso que da está condicionado por su objetivo. Su vida ya no gira en torno a quién es, sino lo que quiere lograr. Y en ese proceso, su propia identidad queda en segundo plano. Lo más inquietante es que Aqua no intenta escapar de su dolor, depende de él. El trauma se convierte en una especie de ancla que lo mantiene enfocado, pero también lo mantiene atrapado. Porque sin ese dolor, sin ese propósito, surge una pregunta que él evita enfrentar. ¿Quién es si no es alguien que busca venganza? En ese punto, la obsesión deja de ser un medio y se convierte en un fin. Aqua ya no está viviendo para encontrar respuestas, está viviendo para sostener el vacío que dejó el trauma. Y mientras más avanza en su búsqueda, más se aleja de cualquier posibilidad de reconstruirse como persona. Porque el problema no es solo lo que perdió, es que en el proceso también se está perdiendo a sí mismo. Actuar no es solo una profesión, es una forma de existir. Dentro de la industria del entretenimiento, cada persona interpreta un papel, no solo frente a las cámaras, sino también fuera de ellas. Las emociones se ajustan, las palabras se miden y las reacciones se calculan. Todo está orientado a proyectar una imagen específica. Con el tiempo, esta actuación deja de ser algo temporal y se vuelve constante. Los personajes ya no se quedan en el escenario, se trasladan a la vida diaria, a las relaciones personales y a la forma en que cada individuo se percibe a sí mismo. La línea entre lo real y lo que está interpretado comienza a desdibujarse. Esto es evidente en múltiples personajes. Ai construye una versión ideal de sí misma para ser amada. Aqua adopta una personalidad fría y calculadora para sostener su objetivo. Otros personajes dentro de la industria hacen lo mismo, adaptándose a lo que el entorno exige de ellos. En todos los casos, la actuación cumple con una función: proteger. Proteger la imagen, proteger la posición, proteger aquello que les permite seguir adelante, dentro de un sistema que no tolera la debilidad ni la autenticidad. Sin embargo, esa protección tiene un costo. Mientras más tiempo se mantiene un personaje, más difícil se vuelve distinguirlo
del personaje real. Las emociones genuinas se mezclan con las interpretadas y eventualmente dejan de diferenciarse. El problema no es actuar, el problema no es poder dejar de hacerlo, porque cuando toda tu vida se convierte en una actuación, surge una duda inevitable. ¿En qué parte de ti sigue siendo real? Y en ese momento, la actuación deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. En Oshinoko, la industria del entretenimiento no funciona como un espacio creativo, funciona como una máquina. Una máquina que toma personas y las transforma en productos. El valor de cada individuo no se mide por quién es, sino por lo que puede generar. Atención, popularidad, dinero, etc. Las emociones se convierten en herramientas, las experiencias en contenido y la imagen en un recurso que debe ser constantemente explotado. Dentro de ese sistema, la humanidad pasa a segundo plano. Los talentos no son vistos como personas completas, sino como piezas reemplazables. Si cumplen con lo que esperan de ellos, son impulsados y utilizados. Si dejan de ser útiles, son descartados sin mayor consideración. No hay un espacio para la vulnerabilidad real. Mostrar debilidad puede significar perder relevancia. Ser auténtico puede resultar incómodo para una audiencia que espera perfección. Por eso, muchos optan por adaptarse, incluso si eso implica reprimir partes esenciales de sí mismos. La presión constante por mantenerse vigente genera un entorno en el que las personas no pueden detenerse. Siempre deben producir, siempre deben rendir, siempre deben aparentar. Este ritmo no permite procesos humanos normales, como el duelo, la duda, el crecimiento personal. Todo debe ajustarse a los tiempos de la industria, no a las necesidades del individuo. El resultado es un proceso de deshumanización progresiva. Las personas dejan de verse a sí mismas como individuos y comienzan a percibirse como funciones. Su identidad es fragmentada, dividida entre lo que son y lo que deben representar. En ese contexto, la pregunta ya no es cómo crecer como persona, la pregunta es cómo seguir siendo útil. Y cuando ese es el único criterio que importa, el humano deja de ser una prioridad. La fama no es sinónimo de conexión, es muchas veces una forma más compleja de soledad. Ai Hoshino es admirada por millones de personas. Su imagen genera afecto, devoción y cercanía en quienes la siguen. Desde el exterior parece estar rodeada de amor, pero ese amor no está dirigido a ella como persona, está dirigido a la imagen que representa. La idol que sonríe, que brilla en el escenario, que parece perfecta e inalcanzable. Esa versión idealizada es la que recibe la atención y el cariño del público, mientras que su verdadero yo permanece oculto. Esto genera una desconexión profunda. Ai es vista constantemente, pero no es conocida. Es observada, pero no comprendida. La relación que tiene con sus seguidores es unilateral. Ellos proyectan emociones reales sobre una figura que en esencia no pueden alcanzar ni entender completamente. En consecuencia, la cercanía que aparenta la fama es en realidad una ilusión. Mientras más personas creen conocerla, menos espacio existe para que alguien la conozca de verdad. Esta soledad no es evidente a simple vista. Está cubierta por aplausos, por atención constante y por una validación externa que parece llenar cualquier vacío. Sin embargo, esa validación depende de mantener una imagen, no de mostrar autenticidad. Por eso, no puede reemplazar una conexión real. Ai vive rodeada de miradas, pero sin vínculos genuinos. Su entorno no le permite mostrarse, ni ser completamente honesta, porque hacerlo implicaría romper la ilusión que sostiene su identidad como idol. En ese contexto, la fama no elimina la soledad, la oculta, y en algunos casos la profundiza, porque ser visto por todos no significa ser comprendido por alguien. La línea entre la verdad y la mentira no es clara.
no se tratan de dos opuestos, sino de conceptos que constantemente se mezclan. Dentro de la historia, mentir no siempre es un acto negativo. En muchos casos, es una forma de protección. Los personajes ocultan partes de sí mismos para poder encajar, para poder sobrevivir en un entorno que exige perfección y control constante. La mentira es un contexto, cumple una función. Permite mantener una imagen, permite evitar el rechazo, permite sostener una versión de la realidad que resulta más aceptable para los demás. Sin embargo, el problema surge cuando esa mentira deja de ser consciente. Cuando se repite constantemente, cuando se convierte en un hábito, comienza a integrarse en la identidad de la persona. Lo que inició como una herramienta se transforma como en una parte esencial de cómo alguien se percibe a sí mismo. En este punto, distinguir entre lo real y lo falso se vuelve cada vez más difícil. Ai Hoshino es el mejor ejemplo de esto. Sus palabras, sus gestos, sus emociones están construidos para cumplir con una expectativa, pero al repetirlos una y otra vez, comienza a cuestionarse si en algún momento esas expresiones podrían volverse reales. La mentira deja de ser algo que dice, se convierte en algo que vive. Esto genera una paradoja. Si una emoción es fingida, pero provoca una reacción real en los demás, ¿sigue siendo completamente falsa? ¿Y si una mentira se siente real porque quien la expresa, en qué momento deja de serlo? La historia no ofrece una respuesta clara. En lugar de eso, plantea una inquietud más profunda, que la verdad y la mentira no siempre se oponen, sino que pueden coexistir dentro de la misma persona. Y cuando eso sucede, la identidad se vuelve inestable, porque ya no se trata de elegir entre ser auténtico o fingir. Se trata de intentar descubrir si en medio de tantas versiones todavía existe algo que pueda llamarse verdad. La pregunta central nunca fue quiénes son los personajes. La verdadera pregunta es si alguna vez lo supieron. A lo largo de la historia, cada uno de ellos construye versiones de sí mismo para poder existir dentro de un mundo que no acepta la imperfección. No se trata simplemente de mentirle a otros, sino de adaptarse a un entorno donde ser auténtico puede significar desaparecer. Poco a poco, esas versiones dejan de ser herramientas y son convertidas en identidades. Y en ese proceso, lo original, lo humano, lo vulnerable, lo real comienza a desdibujarse hasta casi desaparecer. Lo más inquietante no es la existencia de la mentira, es una capacidad de reemplazar la verdad. Porque cuando una mentira se repite lo suficiente, cuando se sostiene con la validación de otros y cuando se convierte en la única forma de ser aceptado, deja de percibirse como algo falso y se integra, se normaliza, se vuelve parte de la identidad. En ese punto, la pregunta ya no es qué es real, la pregunta en sí, ¿lo que real sigue siendo importado? La historia muestra que el ser humano no es capaz de mentir, sino también de habitar esa mentira, de encontrar sentido dentro de ella y de construir toda una vida sobre algo en esencia nunca fue auténtico. Pero también plantea algo más profundo, que incluso dentro de la mentira puede existir un deseo genuino. Ai Hoshino no sabía amar, pero quería hacerlo. Aqua no sabe vivir en su dolor, pero en el fondo busca algo más que venganza. Esto sugiere que, aunque la identidad se fragmente y se distorsione, siempre queda un rastro de lo que pudo haber sido real. Un intento, una intención, una necesidad. Y tal vez eso es lo único que permanece al final. Oshinoko no ofrece respuestas claras, no dice qué es correcto ni cómo deberían ser las cosas. En cambio, deja una inquietud persistente, que la identidad no es algo fijo, ni algo puro, ni algo completamente verdadero. Es algo que se construye y se deforma, y en algunos casos se pierde. Y en medio de todo eso queda una última pregunta. Si todo lo que eres está influenciado por lo que otros esperan de ti, ¿cuánto de ti
realmente te pertenece.